Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida para la lectura de Escorpio. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque tendrá consejos maravillosos. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva o cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños. Y ahora sí, Escorpio, voy a dar paso a vuestra lectura. Como veis, estoy estrenando esta baraja de tarot muy hermosa y he colocado tanto aquí como en mi baraja el 6 de copas, porque vosotros sois esta carta para mí maravillosa y hermosa que sabéis que amo tanto. Y voy a dejarlas aquí. Y empezaré con mi oráculo, que tiene 120 cartas y además nos van a hablar no solamente del amor. Si yo veo otras cartas que están asociadas a los pentáculos, el dinero, la vida material, también os daré indicaciones, amigos míos. Y os recuerdo que es una tirada atemporal, Escorpio, no importa cuando la escuchéis, estaré hablando de esta semana de mayo y próximos 3 meses y quiero que la adaptéis a vuestra situación, tanto estéis en una relación estable, saliendo con una persona con la que queréis un compromiso, queráis saber de vuestra alma llama gemela, de vuestro ex marido, expareja, exnovio, exmujer, de una persona que amáis durante hace tantos años que no sabéis qué conexión tenéis, o estáis chateando con una persona en la distancia. Vamos a saberlo todo. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Escorpio. Las bien. Escorpio. Veamos. Y estas para vosotros. La R. La O. La D. La M. Y. La G. Y la X. Me podéis decir en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de la persona de vuestra persona especial, amigos míos. Y ahora sí, quiero daros las gracias y la bienvenida a todos aquellos que estéis ahora mismo en esta lectura y es la primera vez que me oigáis. Gracias de corazón por estar aquí, por vuestros mensajes, comentarios, amor, cariño, por contarme vuestras historias, lo que os está sucediendo, porque sé que también estáis viendo muchas secuencias numéricas, tenéis sueños con vuestra persona, vuestros guías os empujan hasta aquí también, a ciertas lecturas. Gracias de corazón a aquellos que me seguís desde el primer momento. Vosotros hacéis que este sea nuestro canal y estas lecturas tan maravillosas. Y bien, Escorpio, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que tanto estáis esperando. Y ahora sí, Escorpio, voy a preguntar qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio, que ya estamos prácticamente acabando, también la próxima y siguientes 3 meses. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio? Amigos míos, ya han saltado 2 cartas. Seguramente si me seguís ya sabéis cuáles son. Tengo el loco y solo. Voy a dejar como están, amigos míos. Así se siente tu persona sin ti. Tengo este número 5 de pentáculos y comenzamos con un signo de tierra. Tauro para ti, Escorpio. Puede serlo tu persona o que tú tengas a Tauro como ascendente, signo lunar. Así se siente él. 2 cartas donde hay hombres. Hay mucho vacío en él, dolor, ha habido lágrimas durante esta relación, sí que la estáis teniendo, bloqueos, separaciones, o puede ser desde hace mucho tiempo, porque aquí hay alguien que está caminando sin ti, solo, en la penumbra, como ese 5 de pentáculos que está en la Sefirá de Geburá, muy dura, hablándome de la severidad, de los problemas que nos encontramos, circunstancias muy difíciles y que creemos que no podemos superar en un momento dado, pero si las tenemos delante, son como barreras que podemos alzarnos tras ellas. Aquí está perdido tu persona, con mucha vergüenza y culpa y falta de esperanza, precariedad. Ellos sienten culpa y creen que no merecen ser amados.
En el 5 de Pentáculos hay 2 mendigos que están en la calle, que apenas se pueden mover como tu persona, y no siento que él esté sin dinero o sin trabajo, sino que te hizo algo y siente mucha vergüenza de acercarse a ti, porque tiene tanta culpa que no es capaz de entrar en una iglesia. A pesar de estar rodeado de gente, de poder pedir ayuda, se siente vacío y solo sin ti, Escorpio. Y al lado tengo el loco, un número 0, este salto infinito, con nuevos comienzos para ti, con mucha alegría. Vais a tener que meditar y pensar mucho en él o en ella y enviarle todo vuestro corazón. Sé que podéis hacerlo. Cuando yo tengo esta carta, hasta para mí, me resulta más triste y desesperanzadora que el 3 de espadas. Pensad que es alguien que no sabe a quién recurrir o cómo hablar de lo que le está pasando. Mucha tristeza, lágrimas sin ti. Tauro. Y aquí con este 0 paso de mucha tristeza, amigos, a la alegría, al desconcierto y a tirarse en este abismo del amor y también de la vida para tener experiencias. Urano, Acuario, representándome el futuro. También Tauro, que es un signo muy material, que en este momento tu persona no está disfrutando de la vida como él quisiera porque no está a tu lado. Así va a dar un salto en un momento dado tu persona por ti. Es un hombre, una mujer que se sienten muy jóvenes, idealistas, muy en el fondo de su corazón. Ha tenido tropiezos en su vida y no solamente con el área más amorosa, ni tú también. Estoy viendo que los dos habéis tenido que luchar mucho y también económicamente con ese 5 de Pentáculos. Ha habido miseria en algunos momentos. Esto va a pasar, Escorpio. Aquí se acerca el loco, este número 0, hablándome del infinito, un número que asociamos a Dios, a la eternidad, al amor que es perpetuo en esta vida y en las siguientes, para dar este salto por ti, tener un nuevo comienzo. Lo que antes no pudo ser o no se desenvolvió bien, viene ahora con muchos avances y va a ser rápido. Ambos tenéis la oportunidad de empezar de nuevo. Tu gemelo está decidido a tener una relación contigo. Confía en el loco y Acuario, amigos míos, porque se rebela contra su padre, Saturno. Ahora quiere hacer las cosas muy diferentes. Ha tenido experiencias con otras personas y sabe que tú eres para él. Aquí está con ese loco diciéndotelo. Tengo aquí Acuario, una persona que mentalmente también piensa mucho en ti. Veamos qué más. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses, Escorpio, para salir de este estado que también es mental, un 5 de Pentáculos, y pudiera ser financiero, amoroso? Tenemos que dar este salto. Sé que da miedo, amigos míos, saltar hacia lo que no conocemos, pero sería imposible amar o tener un negocio próspero si no lo hiciésemos de esta manera, así, sin pensarlo. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio? Tengo aquí ángeles y aquí 7 de espadas. Os estaba hablando de la culpa, amigos míos, y tengo de nuevo a Acuario al lado del loco. Pudo haber sido una persona que te engañó, te traicionó, porque tengo ese 5 de Pentáculos que me está hablando de mucha culpa, vergüenza, y también de personas que pudieran estar alrededor vuestro que no desean vuestro bien, y relación que puede estar engañándote. Un conocido, una persona muy cercana a ti, Escorpio. Quiero que tengas cuidado con esta energía, si fue tu persona, porque aquí, como ves, hay falsedad y deshonestidad. Quiero que estés atento. Todo puede parecer un espejismo. Presta atención a las señales de las personas que están a tu alrededor. Si él te traicionó o se fue con otra persona, lo hizo y ahora mismo sabe que cometió un error. Al lado de esta carta, que también es muy dura,
tenéis la de ángeles, porque estáis protegidos a pesar de tener esta energía muy cercana. Quiero que la apartéis de vuestro lado. A pesar de ser un 7 de espadas, de alguien que no tiene respeto, que en algún momento os pudo decir que estaba enamorado, que nos contó toda la verdad, que no cumplió sus promesas. Yo siento que también pueden ser personas alrededor. Estoy hablando de un número 7 como el carro y que está en la Sefirá de Neshad, hablándome de victoria. Vais a triunfar si hay personas alrededor que os están incordiando y que no quieren vuestro bien. Alejaos de estas energías, como os he dicho. Ángeles, les habéis pedido a vuestros hermosos angelitos tener esta unión. Siento que por vuestra parte le habéis enviado mucho amor a esta persona, confiáis mucho en vuestros guías espirituales y están aquí, una carta muy hermosa. Si estáis viendo plumas o palomas, son señales para vosotros. Protección divina, milagros. Tus ángeles están siempre contigo para ayudarte. Pídeles que se manifiesten y llegarán con sueños y señales. Ellos materializarán tus deseos. Porque es así, la escribí porque yo también he tenido vuestras mismas experiencias. Y cuando en algún momento me he sentido perdida, ellos han estado aquí para ayudarme y con vosotros harán lo mismo. Os despejarán personas a vuestro alrededor que no sean honestas. Os ayudarán a encauzar este camino de soledad con un nuevo inicio con este loco. Confiad en ellos. Esta carta está aquí para daros ese milagro que tanto estáis pidiendo. Escorpio. Y vosotros sois muy intuitivos. Podéis saber lo que está ocurriendo, aunque no estéis viendo la vida de esta persona. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio? Mirad cómo se ha quedado esta carta aquí, en medio de la baraja, amigos míos. Reencuentro. Desde esta primera carta donde me siento solo sin ti, amor mío. Ahora quiero que sepas que voy a volver. Que si hice algo mal, porque es como si canalizase las cartas y los mensajes. Si hice algo mal, lo siento. Porque en el amor hay que ser honesto, leal, fiel. Establecer unos límites, tener verdad y justicia, como nos dice el tarot, para tener esta verdadera historia de amor. Aquí hay sanación y perdón. Quiero que os perdonéis a vosotros mismos si también hicisteis algo incorrecto, que le pidáis perdón porque esta persona lo hará para ti, Escorpio. Va a haber una reconciliación. Lo que habéis atravesado, esas etapas tan duras que yo estoy viendo con estas cartas, serán simplemente algo del pasado, un ciclo en el que habéis ganado experiencia para estar de nuevo juntos. Tu persona desea abrazarte, tocarte, estar en su hogar, porque eres tú. No, cuando estoy hablando de un hogar, amigos míos, me estoy refiriendo a un bien físico, una casa, al dinero, sino a tu persona, a estar en calma, en paz, sentado con ella, a su lado, y sabiendo que ya no importa lo que suceda en esta vida, que estamos aquí para estar con ellos. Tu persona y tú vais a tener este reencuentro feliz. Si os encontráis en la distancia, también. Mirad qué cartas tan hermosas. Junto a ti quiero sentirme. Lo que habéis pedido a vuestros ángeles, arcángeles, ahora se vuelve material y real, consolidado en este mundo. Dios míos, tened fe y paciencia. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio, amigos míos? Bendiciones, un 3 de bastos. Aries, todo está llegando para vosotros. Y si había distancia o estáis muy separados de esta persona en otro país, también. Ya viene con ángeles y bendiciones, que para mí el 3 de bastos es como tener también a ángeles. Porque están 4 bastos, 3 bastos, el 4 también, ahora tengo la inspiración de ese 4 de bastos, muy clavados en tierra y diciéndome que todo está brotando y con el mar, el subconsciente, los sueños, todo está llegando hacia vosotros. Confiad en vuestra intuición y sueños, amigos. Veamos, ¿qué más? Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana
Tengo aquí descanso, puede haber que personas, tanto, y yo siento que es más por él, que hay mucho agotamiento físico. Un 4 de espadas, necesitáis también descanso, pero más por parte de la persona que amáis. Y una carta más, ¿qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de junio y los próximos 3 meses para Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio? Soledad, tengo aquí el ermitaño, tu persona, como veo, puede sentirse muy desplazada. Noche oscura, Escorpio. Así estoy sintiendo que se siente él o ella. Estas cartas, el ermitaño, el 4 de espadas, solo y también con sufrimiento. Es alguien que está llorando mucho vuestra pérdida. Está sintiéndose en este laberinto. En algún momento te hizo algo, te dejó invisible, te bloqueó, no te dijo nada. Terminó contigo de una manera muy abrupta. 10 de espadas, Géminis. Y lo ha tenido con mucha presencia en su mente, dándole demasiadas vueltas. Estáis unidos con el chakra de este hermoso corazón, como esta chica se abraza al árbol sintiendo el amor. Quiero que estéis meditando en la naturaleza y enviándole amor a esta persona. Ha habido veces que os da ganas de hasta rendiros a vosotras, de resignaros, de no saber qué os está esperando. Va a haber esta reunión, pero siento con esta tirada que hay mucho dolor por parte de tu persona, amigos. Soledad, el ermitaño, hay alejamiento y yo las estoy vinculando con la carta de Soledad, 5 de pentáculos, alguien que también tiene que poner su vida y orden muy en balance. Si hubo una despedida, si quiera un adiós, va a haber también este regreso por sorpresa y llegando como si fuera una bendición. 4 de espadas, Libra, y el ermitaño que es Virgo. Quiero que meditéis, os lo he dicho muchas veces en esta tirada y está aquí escrito. Amor propio, es momento de que te cuides, descanses y te ames a ti primero. Aprovecha el tiempo para hacer crecer tu valor. Tu gemelo es un reflejo tuyo. Si también os habéis sentido así, con mucha resignación, agotados por vuestro trabajo o que haya habido algún incidente que puede ser algo muy pasajero, no quiero deciros que sea muy importante con este 4 de espadas, pero sí que sea mental, que vuestros chakras estén completamente desalineados. En esta carta también habrá sanación y curación, porque está aquí Jesús curando a los enfermos. Puede que tu persona también haya tenido algún tipo de suceso desafortunado, quiero decir, puede ser simplemente una rotura, no es nada grave, y que también esté tomándose su tiempo de descanso, amigos. Pero yo siento que con todas esas cartas hay una mente que está muy cohibida, en bloqueo, eso es lo que yo siento. Tengo aquí con invisible y noche oscura mucho dolor de vuestra persona, ya os lo decía. Y la carta de bendiciones, seguridad, intuición, inspiración, 3 bastos, después viene el 4 de bastos donde se celebra una unión. Estás fluyendo como el río de la vida, muchísima agua para ti también aquí, en el salto infinito del loco también lo tienes, en descanso. A través del sol, tus guías espirituales te están acompañando como ángeles. Todo está viniendo hacia ti. No hay que desesperarse, ni angustiarse, ni preocuparse. No hay que tirar de ninguna persona, Escorpio, sino esperar pacientemente, porque todos estos barcos se están acercando a tu orilla. Por eso esta chica está aquí tan relajada y bailando. Confía en tu intuición de los pastos. Este número 3 me habla de Binah, del entendimiento, de tener una consolidación como pareja, estar unidos y también de tener hijos, a ser posible, y de reuniros en una familia más grande, hacer un emprendimiento mayor con este número 3. No solamente estoy hablando de los familiares, sino también de amigos, de proyectos de trabajo. Escorpio, algo está llegando. Sal de tu zona de bloqueo también si te encuentras ahí. Bendiciones con el signo de Aries. Y ahora sí, amigos, voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más os tiene que decir esta persona desde el fondo de su corazón. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? Vamos a ver, amigos míos. ¿Qué más se está sintiendo en su corazón? ¿Qué mensajes tiene? Y aquí tengo pareja kármica.
Puede que haya estado con otra persona o lo esté en este momento, Escorpio. Quiero que me lo digáis en comentarios. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? Creo que quería salir, amigos míos. Encrucijada, los enamorados. Base de la baraja, pasión. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos. Y me vuelves loco. Estoy hablando otra vez de los bastos. Una persona que sí te está observando, que te ama mucho, porque tengo aquí la carta de los enamorados con una libido muy alta y que quiere tener relaciones íntimas contigo. 8 de bastos, Sagitario. Mensaje: estoy llegando. Y amor en espejo. El 11-11. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, en mi móvil, en las matrículas de coche. Y tú los ves porque el 11-11, esta carta está hablándome del 2 de copas, de matrimonio, de tener una pareja muy consolidada, con contratos legales, donde los dos os veis de igual a igual, por fin. Pero antes esta persona tiene que tomar una decisión o varias en su vida, por estas dos cartas que os voy a explicar ahora. Este 2 de copas es Cáncer. Si veis esta secuencia numérica, es la de las llamas gemelas. Sois como espejos. Y te está diciendo que vas a tener un nuevo comienzo y que también sigas tus nuevos proyectos o propósitos que quieres en esta vida. Vais a reuniros también en un 4, formando estabilidad, como si fuera un emperador, con mucho poder, fuerza, bendiciones y riqueza. Amigos míos, tu persona, pareja kármica. Estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo. O ha tenido una persona, puede ser por contrato o no. Las parejas kármicas siempre son parejas que se tienen para tener una experiencia de vida, para romper ciertos ciclos, porque si no los vamos acumulando en las siguientes vidas. Pero si es para ti, si es tu alma o llama gemela, tendréis que estar juntos en esta vida. Esperarás y serás paciente. Y como yo la tengo aquí al lado de la carta de los enamorados, 6 está hablándome de Géminis y dice: te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame, podría ser otra tercera persona, Escorpio, y que tenga que también tomar otras, como dejar el ego, porque siempre que estoy en la Sefirá número 6, como este arcano mayor u otra carta del tarot, está hablándome que hay que dejar ese orgullo que tenemos, que nosotros también, no solamente tu persona, todos en algún momento tenemos nuestro poquito de ego, y también tomar otras decisiones muy vitales, no simplemente alejarse de otra persona, sino hay algo más. Y tú, Escorpio, también tendrás que romper, iniciar nuevos ciclos. Te ama, porque tengo la carta de los enamorados. Siempre hay que tomar decisiones. Esto no significa que tú y él no estéis hechos para ser amados y estar juntos en esta vida, porque también está aquí, tengo la carta de ángeles, quiero que lo veáis vosotros, y en esta carta está el arcángel San Rafael. Bendice las uniones que están en el cielo y en la tierra, para que estén bien y sean fructíferas y felices. Por tanto, tu persona va a volver, Escorpio. Ya la tenía también con la carta de reencuentro. Y ahora voy a sacar el tarot a ver qué más me quiere decir sobre vuestra persona futuro, amigos míos. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Escorpio, veamos qué nos quiere decir tu persona, o a modo de consejo. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Escorpio. 78 cartas en el tarot. Estoy sacando bastantes, de cientos de ellas. El sol, triunfo completo, estar con vuestra persona, conseguir vuestros propósitos. Muchos girasoles hablándome de todos los palos del tarot, porque aquí está la prosperidad, la riqueza, abundancia. Si estabais esperando un nuevo trabajo, algo mucho mejor, cambios en vuestra vida, todos serán favorables.
Para mí, el sol, la estrella, como ya sabéis, son una de las más positivas. Todos vuestros sueños se hacen aquí realidad, con la energía de Leo. Masculina, el loco en la base de la baraja, amigos míos. Tenía salto infinito como segunda carta. Esta baraja, que también estoy estrenando con esta tirada de signos, el loco, Acuario. ¿Qué hace esta chica aquí? Está intentando coger una flor, puede ser una margarita, está en el campo, despistada, que se le ve todo, porque tu persona es así también. Alegre, muy jovial, aunque sea más mayor. Quiero que veáis estas cartas y que entendáis que el loco está hablándome de un niño, de un adolescente, que aunque tenga tu persona 40, 50, 60, quiere sentirse todavía muy vivo y que es capaz de tener estas oportunidades en el amor. Nunca es tarde para estar en pareja y ser amados, amigos míos. Tu persona viene aquí muy disparada, rápido, como este loco. Tengo debajo, amigos míos, o sea, es que me emociona y esto tengo que decirlo porque mirad, amigos, cómo se están repitiendo las cartas. La estrella, amigos míos, el sol y la estrella juntos. Acuario de nuevo, esta chica que estamos en pleno verano con muchísimo calor, está nadando en una piscina, en un mar, tiene este bikini de estrellitas, porque todo va a estar brillando, sanando también su corazón, el vuestro. Hay 8 estrellas aquí en esta carta, de 8 puntas, hablándome del éxito inminente, de también comunicación por parte de esta persona que va a llegar, y además va a ser pronto, durante este verano, como me está hablando de Leo. Mucha suerte también en el plano más financiero. Creed en vuestros sueños porque van a estar haciéndose reales. 5 de pentáculos. La primera carta que tenía yo ahí os decía, vuestra persona se siente muy triste, desolada, como estos mendigos con harapos, casi no pueden caminar y no entran en esta iglesia. Tenía el 2 de copas también, con el 11-11, con ese mensaje. Esta persona es como tú, en un caduceo, firmando un contrato matrimonial, Cáncer. Te siente y te ve como un igual, como el amor de su vida, amigos míos. Y también te está espiando con este paje de espadas que tengo aquí, Géminis, Libra y Acuario. Como veis, no tiene mucha vergüenza, es un poco descarada en esta baraja y está así, alzando su espada para ti porque quiere hablarte. Y mirad qué ojitos tiene. Los tiene puestos en ti, y es una persona que también tiene ese poquito de ego, quiere llevar razón y es muy idealista, como este paje de espadas y el loco, y no puede dormir sin ti. Tiene muchas pesadillas. 9 de espadas, es su mente la que siento que está dando vueltas una y otra vez. Géminis, si vosotros estáis en este círculo vicioso, quiero que salgáis de ahí, porque mirad todo lo que va a estar llegando. Muy buenas noticias, amigos míos. Qué espectacular tirada, qué giros está teniendo Escorpio. Mirad qué 2 cartas hermosas. Quiero que las veáis, que si podéis repetir la tirada, porque aquí hay muchas imágenes siempre, frases, pueden ser algún símbolo, algo que para vosotros sea muy importante, como las flores. Esta chica tiene hasta estas gafas de girasoles, hablándome del esplendor, de mucha pureza que va a llegar con este reencuentro. También tiene ojos para ti. Hay picardía, una cierta sutileza. Es alguien que va a estar coqueteando contigo, flirteando. Escorpio, el sol va a salir para todos vosotros y esta estrella. 2 energías, masculina y femenina, que están juntas. ¿Qué intuición tenéis, Escorpio? ¿Qué sueños os están revelando vuestros guías a través de ellos? Algo se está acercando, unos giros muy grandes para vosotros. Me encanta, podría estar así durante mucho tiempo, amigos míos. El loco aquí, Acuario, la estrella también es Acuario. Leo, tengo con el sol una persona con un gran y noble corazón, que ahora sí siente que está preparado para este inicio. Si en un principio hubo falsedad, ya no, amigos. Liberaos de esa culpa, apartaos de todo lo que no está bien, o si ahí tenéis personas que sean tóxicas. Aquí hay brillo para vosotros, mucho éxito. Y ahora sí, amigos, voy a sacar una carta de esta baraja que le depara a Escorpio en el amor en esta semana de junio, y veremos estos 3 meses. Y voy a sacar una carta para vosotros.
Veamos, Escorpio, curación. Os he dicho, va a haber sanación con la carta de la estrella, donde hay 8 estrellas de 8 puntas, un número 8. Aquí que tengo otro número 8, Escorpio. Dependencia, como si fuera una carta del diablo. A pesar de todo estoy así, atado a ti. Quiero que os liberéis de estas cadenas, porque el amor debe ser libre, amigos míos. Así es como amamos de verdad, no sujetando a otros, no persiguiéndolo. No seáis cazadores, dejadlo, porque él solo va a regresar. Pero en cuanto a dependencia, yo lo siento en una parte muy sensual, que quiere estar contigo íntimamente. Esto es lo que siento. Tenéis los dos esa llama, ese encuentro de estar juntos, de sentiros. Conexión con tu persona, como veis aquí, un diablillo con estos cuernos, con mucho ardor. Aquí hay muchas llamas por ti. Va a estar diciéndote algo muy seductor, Escorpio. Siempre juntos, amor mío. No puedo separarme de ti. Evolución, todo derecho hasta el cielo. Como la carta de la estrella, amigos míos. Vais a tener mucha más sabiduría porque habéis completado muchos ciclos. Estoy hablando del sol número 19 de la estrella y ya está llegando para vosotros también, aunque no la tenga aquí delante, el mundo. Un ciclo completo de vida. Y bien, amigos, una persona que ya habéis visto que está muy conectada. Aquí un corazón brillando con todos los colores del arco iris, nuestros 7 chakras brillando con mucha luz. Yo voy de mejor en mejor. Esta carta es para vosotros y vuestra persona, saliendo de ese 5 de pentáculos. Amigos, todo va a estar brillando. No es un 10 de copas, pero yo cuando veo este arco iris me acuerdo mucho de que toda la familia y el amor están juntos, con felicidad y mucha sorpresa, porque vais a estar incluso cambiando de domicilio, amigos míos. Pues bien, hasta aquí he llegado con vuestra lectura, Escorpio. Espero que os guste, que me digáis en comentarios qué habéis sentido, cuál es vuestra experiencia. Y gracias a todos por estar aquí, por vuestros mensajes, dejar vuestro like, suscribíos y activar la campanita, porque va a haber muchos más signos este verano con nuevas barajas, oráculos y vamos a saber hasta dentro de los sueños. Bien, quiero que seáis felices durante esta semana de junio, que sonriáis, que paséis un buen verano. Aquellos que tengáis vacaciones, disfrutadlas y nos iremos viendo y leyendo. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima lectura. Escorpio, os quiero. Gracias.